la grabación de la tutoría y estoy notificando a los compañeros de Usulután, las tres jóvenes de Usulután, las tres compañeras de Usulután, que no hay problema, va a quedar grabada esta tutoría. Nos veremos el jueves a las 8 está programado. Muy bien. Muy bien. Entonces, tutoría de refuerzo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ya también Edilberto, bienvenido. Vamos a iniciar en este momento la tutoría de refuerzo. Voy a habilitar la presentación de escritorio para que podamos cargar la presentación y poder iniciar, ¿verdad? Así que esperamos que podamos tener acceso. En este momento voy a cargar la presentación y me confirma si se ve el escritorio. Estoy presentando el escritorio en este momento, ojalá se pueda ver. Estoy presentando el escritorio, confirmar si tenemos audio y video. Confirmar si hay audio y video. Estoy a la espera de confirmación. Verifique, por favor, Gerson. Una sequina, porque voy a zampar. Hola, hola, Gerson. Verificar si hay video, si se ve el video. Confirmar para iniciar ya la presentación. Confirmar. Edilberto también, verificar si se ve el video. Estoy a la espera de que me confirmen si hay recepción de imagen en pantalla. Pregunto, ¿estamos con video? Yo solamente veo la imagen suya, de ahí las presentaciones no las veo. En este momentito vamos a actualizar, que tenía problemas para eso. Estamos presentando el escritorio y en el escritorio vamos a ahora. Se escucha bastante cortado también. Ah, vaya, ok, perfecto. Verifiquemos por favor si hay video. ¿Todavía no hay video? No, a mí no me aparece nada todavía. Vamos a ver, nomás aparecer me dan la señal. Estoy haciendo los contactos acá. Ahora. Aparece que está cargando, pero ya supongo que ya tiene que aparecer algo. En un momento dado, entonces. Sí, ya se ve algo. ¿Ya se ve? Unidad sí, 7. Ya se ve. Ya, unidad 7, ley de Gauss. Muy bien, entonces vamos a iniciar el desarrollo de esta unidad. En la
unidad anterior, que era la unidad 6, se entró un poco al estudio de lo que eran las fuerzas eléctricas o las fuerzas entre cargas eléctricas, concretamente la carga eléctrica entre sí y el campo eléctrico. Retomo un poco al inicio lo que es o lo que son las líneas de campo eléctrico, que decíamos que eran líneas pues imaginarias que podían ser dibujadas de tal forma que la dirección que tenían en cualquier punto es la misma que tiene la dirección del campo en dicho punto. Por ejemplo, una carga eléctrica positiva. Todas sus líneas de campo eléctrico son emergentes, o sea, salen del centro y se dirigen hacia afuera. Una carga eléctrica positiva, entonces sus líneas de campo eléctrico son emergentes, salen de la carga hacia afuera. Y al revés, para cargas eléctricas positivas tenemos convergentes, o sea, líneas de campo que llegan hacia la carga. ¿Queda claro esto? Muy bien. Entonces, se alejan en cargas positivas y se acercan en cargas negativas. Había una pequeña regla que permitía dibujar estas líneas de campo, y era que la dirección de la línea de campo en cualquier punto es la misma que el movimiento de las cargas positivas en dicho punto. En el espaciamiento de las líneas debe ser tal que estén cercanas donde el campo sea más intenso y separadas donde el campo sea más débil. De tal manera que ahí tiene un ejemplo en donde, por ejemplo, acá una carga va a tener líneas que se van a ir acercando hacia la negativa y parten de la positiva, ¿verdad? Vean ahí. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros podríamos tener líneas E1 y E2 y ir buscando la línea resultante, que la línea resultante es la que va dando tangente a la trayectoria y parte de cargas positivas a cargas negativas. Aquí tiene un ejemplo de dos cargas iguales pero opuestas. Vean, las líneas parten desde la parte positiva, aquí horizontalmente hasta la negativa, y comienzan a hacer estos arqueados, se llama. Y ahí tendrían una composición de líneas de campo de dos cargas de distinto signo. En cambio, si son del mismo signo, positivos o negativos, va a haber la idea de repelerse. Aquí es atracción y aquí es repulsión. Entonces, saliendo de las cargas positivas y entrando a las negativas es la gráfica imaginaria de esas líneas de campo. Obviamente, ¿dónde va a ser más intenso? Donde las líneas son más rellenas o densas, ¿verdad? Y donde va a ser menos intenso a medida que se va separando. Pues la ley de Gauss habla de la densidad de las líneas de campo y dice, el campo eléctrico E, la intensidad por supuesto en cualquier punto en el espacio, es proporcional a la densidad de líneas sigma en dicho punto. La densidad de líneas va a ser sigma en dicho punto. Por ejemplo, esta, carga positiva. Vean que hay una superficie, que vamos a considerar acá como superficie gaussiana, la que está punteada, y un radio R, que parte desde la carga hacia el contorno de esa superficie gaussiana. Pues vamos a hablar de cuál es la densidad de líneas o valor sigma. La densidad de líneas sigma es delta n, que sería el número de líneas entre el área correspondiente, o sea, cuántas líneas, aquí hay 3 si se quiere, ¿verdad?, están recorriendo esa área desde el centro de la trayectoria. Entonces, hablar de densidad de líneas, sigma va a ser el número de líneas por unidad de área, delta n sobre delta a.
Si es en datos cercanos a la carga positiva Q, supongamos que tenemos de nuevo la superficie de radio R que está rodeando a la carga Q. Entonces el campo eléctrico dice es proporcional a ese valor sigma. Aquí decíamos, vean, el campo E en cualquier punto es proporcional a la densidad de líneas. ¿Y cómo se halla la densidad de líneas? Delta N sobre delta A. Entonces quiere decir que E, el campo eléctrico, es proporcional a ese delta N sobre delta A, que es sigma, ¿verdad? Y es igual a K, la constante dieléctrica, por la carga entre R cuadrado entre cualquier punto. Quiere decir que si el campo eléctrico E es proporcional a ese cociente, pues E como tal va a dar que ese cociente sea carga, o sea, este cociente delta N sobre delta K, carga por constante dieléctrica entre R cuadrado. Ese sería el valor de E. Repitiendo, E es constante dieléctrica por carga entre distancia R cuadrado. ¿Sé qué valor tiene la carga? ¿A dónde quiere calcular esa densidad? Multiplica la constante dieléctrica por Q entre R cuadrado y así habrá hallado el valor correspondiente a la intensidad del campo E. Pero también es interesante definir una nueva constante que se va a llamar epsilon sub 0. Es la constante de espaciamiento. Entonces, ese epsilon sub 0, si yo divido delta N entre delta A y sustituyo el directamente proporcional por la igualdad, lo voy a igualar a epsilon sub 0, que va a ser un factor de E. De ahí, si usted despeja epsilon sub 0, ¿qué sucedería? Que E pasaría a dividir a delta A y acá a delta N. Al final, se conseguiría que ese epsilon sub 0 va a ser igual a una constante también. Y esa constante va a ser 1 entre 4 veces pi por la constante dieléctrica. Quiere decir que este valor al final va a ser también una constante. Y es lo que se llama, ese que tenemos acá, ese epsilon sub 0, la constante de espaciamiento, se llama, interesante, permitividad del espacio libre. La permitividad del espacio libre. Entonces, la constante de proporcionalidad para la densidad de líneas la vamos a conocer como permitividad epsilon sub 0. Ya me voy a desconectar. Vale, perfecto. Luego esto queda grabado, no hay problema. La constante de proporcionalidad va a ser 1 sobre 4 pi-k y este número que está acá es el que nos vamos a recordar como la permitividad. 885 por 10 a la menos 12 culombio cuadrado entre newton por metro cuadrado. Ese es el primer concepto a grabar. ¿Sí? Si este epsilon sub 0 lo queremos meter en la formulita anterior, vean que quedaría. Quedaría si delta n sobre delta a es igual a epsilon sub 0 por e, despejamos delta n. Y al despejar delta n, este delta a va a pasar a multiplicar a epsilon sub 0 por e. Este dato es constante, es este valor. Es la intensidad del campo eléctrico y delta de área es un diferencial de área. Entonces ahí queda que vamos a sumar toda el área A de las líneas totales como, en vez de delta n, vamos a tener n, pero sí va a aparecer epsilon sub 0, e y a. Entonces, en vez de diferenciales del número de líneas y diferencial del área, pues va a aparecer el número de líneas de la ley de Gauss, epsilon sub 0 EA, que vendría a ser la fórmula inicial que recordemos. Y viene un ejemplo, que acá le estoy llamando ejemplo 5, tendría que ser ejemplo 1. 5 porque le daba continuidad al material de la clase pasada, pero lo vamos a trabajar como ejemplo 1, ¿verdad? Porque ya esta nueva. Luego acá, en vez de ejemplo 6, le vamos a trabajar como ejemplo 2, ¿verdad? Este va a ser, vamos a ver,
el ejemplo 1, este va a ser el ejemplo 2, ejemplo 1 va a ser el primero. Luego, después de ese ejemplo 1, pasamos al ejemplo 2, que aquí lo tenemos. Continuación del ejemplo 2. Y ahí tenemos ya el ejemplo 7, que vendría a ser el 3 nuestro, ¿verdad? El ejemplo 3, continuación. Y de ahí viene el concepto de líneas de carga para tener ya ahí el ejemplo 4. Etcétera. Bueno, vamos a regresar. Ok. Nosotros hemos establecido acá en el ejemplo 1 un concepto interesante que vamos a analizar. Nos dice escribir una ecuación para encontrar el número total de líneas que van a ser n y que salen de una carga positiva. Ok, dibujamos la superficie gaussiana esférica, o sea, usted va a dibujar, dada una carga positiva, una esfera punteada de radio R. Y esa esfera punteada le llamamos superficie gaussiana, de tipo esférico. Planteamos la fórmula, esta era la fórmula inicial y aquí fue la fórmula ya compacta, n igual epsilon sub 0 por e por a. Vamos a sustituir e y a. Vamos a sustituir e y a de esta expresión que dice k por q entre r cuadrado. Al final nos va a quedar q entre 4pi r cuadrado, siendo el área de una superficie esférica pi r cuadrado. O sea, ya, esta área pi r cuadrado. Bueno, el número n, entonces, fíjense que va a ser epsilon sub 0 e a. Pero e es este. ¿E qué es? Es la intensidad del campo eléctrico. Q entre 4pi r cuadrado. Por el área superficial, y el área de una superficie esférica es 4pi r cuadrado. Si ustedes se fijan, ¿qué va a pasar? Que se cancela 4pi r cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? N. N como número de líneas. Pues va a quedar nada más epsilon sub 0 por Q. Epsilon sub 0 por Q. Y esto por A al final nos va a llevar a el valor Q. ¿Ves? Porque epsilon sub 0 por A al final va a ser 1. Entonces quiere decir que el número total de líneas, número n, es igual exactamente a la carga encerrada, al valor de la carga encerrada, que es carga Q. Interesante ese primer modelo. Decía la ley de Gauss también que el número neto de líneas de campo eléctrico que se cruzan en cualquier superficie cerrada en una dirección dirigida hacia afuera va a ser numéricamente igual a la carga neta total en dicha superficie, que es lo que acabamos de demostrar, ¿sí? N igual la carga neta total. Si Q representa la carga positiva neta encerrada, la ley de Gauss, esta que ya tenemos acá, la podemos reescribir como sumatoria de epsilon sub 0a igual a Q entre epsilon sub 0. Este epsilon sub 0 podría pasar a dividir a Q. ¿Y qué quedaría? La sumatoria de E por A, de la carga positiva, entre epsilon sub 0 da sumatoria de E por A. Vean, por ejemplo, este. El otro ejemplo va a permitir establecer, si yo tengo, fíjense, una superficie gaussiana y tengo encerrada en la superficie estas cargas, ¿no?, con sus respectivos valores, negativa, positiva, negativa, y aquí tengo fuera de esa superficie esta otra carga. Entonces, ¿cuántas líneas de campo pasan a través de la superficie gaussiana dibujada?
Esta es la superficie. Primero vamos a encontrar la carga neta, sumando las cargas encerradas por la superficie. Encerrada, esta no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería? Que yo tendría que sumar 8 positivo menos 4 menos 5. Nos da una carga neta de 3 microcoulombios. Y ahora aplicar la fórmula del número de líneas de campo, sumatoria de epsilon sub 0 por E por A, o la sumatoria de carga. Entonces acá es mucho más fácil hablar de la sumatoria de carga, da 3 microcoulombios, y colocar en vez de micro líneas, 3 por 10 a la menos 6 líneas. O sea que, como decíamos que el número de líneas era igual a la suma de cargas, y la suma de cargas da 3 microcoulombios, sería 3 por 10 a la menos 6 líneas tendríamos en esa superficie gaussiana. Claro, alguien dirá, mire, ¿qué pasa con esta carga externa? No se incluye porque solo estamos calculando las líneas de campo que pasan a través de esa superficie gaussiana, y esta está afuera. Siguiente. Esto se puede generalizar, por ejemplo, a esferas sólidas. Una esfera sólida, cuyo radio es 6 centímetros, con una carga neta de 8 microcoulombios. Es esta, ¿verdad? 6 centímetros y 8 microcoulombios. Pero está dentro de un cascarón hueco, este es el cascarón hueco de 8 centímetros. Este de aquí para acá 6, de aquí para acá 8, ¿verdad? 6 centímetros el primer radio y 8 el segundo. El cascarón tiene una carga neta de menos 6 microcoulombios. El cascarón. Y la esfera sólida interior, su carga total es de 8. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico a distancia de 12 centímetros del centro de esa esfera sólida? O sea, a 12 centímetros. Aquí hay 6, 8, habría que ver a 12 centímetros, estaría fuera desde el centro de la esfera. Entonces tiene que decir, dibujamos la esfera gaussiana y ahora vamos a colocar el radio de 12. O sea, del centro para acá 12, y esa línea punteada es la esfera gaussiana. Planteamos la fórmula del número de elementos que entran en este problema. Sabemos que es la suma de cargas, el resultado. Sumamos cuántas cargas están encerradas en esa superficie, pues una de 8 y otra de menos 6. Suma 8 menos 6 da 2 microcoulombios, y va a aparecer que el campo eléctrico a través de esta expresión va a ser sumatoria de cargas entre epsilon sub 0 por A. Y ahí metemos cuánto han sumado las cargas. Ha sumado 2 microcoulombios, o sea, 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale epsilon sub 0? Pues epsilon sub 0 es un número, 885 por 10 a la menos 12 newton metro cuadrado, coulombio cuadrado, por 4 pi R, ¿qué es? Es la superficie gaussiana de 12 centímetros, donde voy a hacer el cómputo, lo llevo a metros y lo llevo al cuadrado. Pues ese valor que ahí aparecerá será la intensidad del campo eléctrico E, y esa intensidad cuando se opera va a dar 1.25 por 10 a la sexta, o sea, 1.25 millones de newton coulombios, que se puede decir 1.25 mega newton coulombios. Este día la sexta es un mega, 1 millón. Esa sería la intensidad del campo eléctrico, que es bastante alto. Luego, otra vez, podemos identificar la carga sobre superficie de conductor. Hay un conductor cargado y se define una superficie gaussiana justo adentro del conductor. Dado que cargas iguales se repelen, se esperaría que toda la carga se movería hasta llegar al reposo. Entonces, de la ley de Gauss, usted va a establecer que, como las cargas están en reposo, el campo eléctrico, su intensidad cuando haya carga de reposo es nulo dentro del conductor. Por lo tanto, N, que es igual a esta expresión como suma de cargas, notaría que esa suma de cargas se debe de anular. Y toda la carga está no al interior, sino que sobre la superficie, toda la carga, y nada hay de carga al interior. Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo tercero. Vamos a usar la ley de Gauss para encontrar el campo
E justo afuera de la superficie de un conductor y se da que la densidad de carga superficial es Q sobre A. Vamos a considerar la carga dentro de la caja, las líneas de E a través de todas las áreas hacia afuera. Ahí está. Pues planteamos que la carga es la sumatoria de epsilon sub 0 por A por E y las líneas E a través de los lados se cancelan por la simetría. ¿Ven? El campo entonces va a ser 0 dentro del conductor y E sub 2 tiende a ser 0. ¿Qué es lo que va a quedar? Que epsilon sub 0 por E sub 1 por área más epsilon sub 0 por E sub 2 por área, esa es la carga. Pero este resultado tiende a 0. ¿Qué va a quedar? Que solo queda epsilon sub 0 E sub 1A igual Q, de donde usted puede despejar E. Sería la carga entre epsilon sub 0 por A y aquí tienen el resultado final del campo eléctrico sigma entre epsilon sub 0. ¿Eh? Y ahí tenemos un ejemplo de aplicación para el modelo que acabo de expresar. Y esa es encontrar campo justamente afuera de la superficie. Si sigma es Q sobre A y le dan el valor de sigma, 2 coulombios por metro cuadrado. Recordar que los campos laterales se van a cancelar y el campo interior es 0, de modo que usted puede establecer que ese campo eléctrico S1 es sigma sobre S sub 0. Y aquí lo sustituye, ¿verdad? Sigma ya lo teníamos. 2 centímetros, 2 coulombios por metro cuadrado, sería 2 por 10 a la menos 6 coulombios por metro cuadrado, ¿verdad? Luego, entre 8,85 por 10 a la menos 2 y aparecería Newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Se van coulombios cuadrados con coulombios, solo queda coulombio abajo. Metros cuadrados se cancelaban y solo queda arriba Newton sobre coulombio. Ese es el valor de E, ya con su valor 226.000 Newton por coulombo. Esa es la intensidad del campo eléctrico. El otro modelo que les traía es qué pasa si las placas son paralelas. Ya sabemos que las cargas iguales y opuestas tienen gran campo dirigido desde la carga 1 positiva hasta la carga 2. Y hay que dibujar cajas gaussianas en cada superficie interior, o sea, esto, cada superficie interior. La ley de Gauss para cualquier caja da el mismo campo E1 y E2. O sea, si las cajas son estas, E1 y E2 son iguales. Se plantea sumatoria de epsilon sub 0 por área por E, sumatoria de cargas, y ahí se despeja E. Sigma sobre epsilon sub 0. Y ahí tiene los campos debidos a A sub 1 y A sub 2, área 1 y área 2, se cancelan. ¿Por qué? Porque son simétricos. Okay. Y acá entonces queda más sencillo el valor de sumatoria de epsilon sub 0 por área por E igual Q. Y ahí se despega y se dice EA es Q entre epsilon sub 0. Y el área va a ser 2πr, que es la longitud del círculo, por la longitud. Y ahí aparece luego cómo se va a hallar el valor de la intensidad, sustituye y despega. Le va a quedar que epsilon, que el campo de intensidad E es lambda sobre 2pi epsilon sub 0r. ¿Y ese lambda qué es? La carga por unidad de longitud. Esa es una densidad de carga por unidad de longitud. ¿Cuántos coulombios por unidades de metros o de centímetros? Y aquí tenemos un ejemplo, para que lo vean. Dice, esto como les va a quedar se lo voy a enviar a su correo, no hay necesidad que lo copien, aunque me gustaría que sí lo hagan para que les quede alguna evidencia. Entonces, 2 minutos para que copien el enunciado y el arranque para ver por medio de esta fórmula su sustitución. Hacerlo en este momento tendremos 5 minutos.
Bueno, seguimos. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el campo eléctrico a una distancia de 1.5 metros de una línea de carga es 5 por 10 a la cuarta newton por cada coulomb. Nos dan el campo eléctrico y nos están dando la distancia R. Pues si de esta expresión, que es para calcular campo eléctrico, conociendo una densidad Q entre L, que equivale a esta expresión, nosotros podemos despejar lambda. Sería 2pi epsilon sub 0 por RE, que nos daría, vean, 2pi por el epsilon sub 0, que ya era una constante, 885 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton metro cuadrado por el radio y por el campo, intensidad del campo eléctrico. Le va a dar el valor de lambda, que es de 417 microcoulombios, o sea, 10 a la menos 6 coulombios por cada metro. Es el campo eléctrico, el valor de lambda, la densidad lineal de la línea. Un ejemplo también de uso de este concepto de Gauss. En los cilindros concéntricos también sucede que es posible hacer el siguiente análisis. Un cilindro concéntrico por fuera es como un largo alambre cargado. Y en estos cilindros concéntricos, vea que va a haber una superficie gaussiana. Podemos tener radios, podemos tener cargas, y si R es mayor que RB, o sea, si el radio R es mayor que RB, el campo, intensidad del campo viene dada por esta expresión. O por esta otra, si RB es mayor que R y mayor que RA, siendo los radios estos que tenemos acá, ¿no?
Entonces, un ejemplo sencillo dice, dos cilindros concéntricos tienen radios 3 y 6, o sea, son los radios de el interior, un radio de 3 centímetros y otro radio de 6. Le dan una densidad de carga lineal interior de 3 microcoulombios por metro y otra exterior de menos 5, o sea, interna y externa, positiva, negativa. Encuentre E a una distancia de 4 centímetros desde el centro. Entonces, claro, se plantean con los datos del problema y se ve que vamos a dibujar una superficie gaussiana entre los dos cilindros. Aplicamos la intensidad del campo eléctrico, tenemos 3 microcoulombios por metro, que es la carga lineal interior, entre 2 pi epsilon sub 0 por el valor de R. Y esto le da al despejar E, que sería un valor de 1,38 por 10 a la 6 newton por cada coulombio radialmente hacia afuera. Y aquí está, encontrar a continuación a distancia E de 7.5 centímetros desde el centro y podemos hallar ese valor. Y ahí sería sustituir lambda A, lambda B y 2pi por R a los 7,5. Y esto le daría el valor de la intensidad del campo eléctrico radialmente hacia adentro porque es positivo. Pues bien, con eso recordarán ustedes la intensidad del campo eléctrico, el campo eléctrico cerca de algunas cargas, son fórmulas de la anterior, y particularmente lo que hemos visto hoy, que es la ley de Gauss. Bien, para la próxima vamos a entrar con otros modelos que nos permitirán en alguna forma trabajar con integrales, que sería lo que vamos a repasar en la próxima clase del día jueves. Vamos entonces a dejar grabada Edilberto e Hilario, bienvenido, que ya estamos casi terminando. Entonces va a quedar grabado. Creo que ha habido algunos problemitas de conectividad, pero yo voy a enviarles este material, la primera parte de este material, que es lo que hemos visto este día, para que lo revisen detenidamente, y vamos a continuar el próximo jueves, que es de acuerdo. Entonces en eso estamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no, dejamos hasta acá la presentación y nos veremos el próximo jueves. ¿De acuerdo?
Bien, hemos terminado entonces